Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Vilma Elizabeth Jiménez Tandazo. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy haremos un análisis de la investigación que realizamos, que fue la ética de la hospitalización del enfermo mental, la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos, así como también veremos la internación compulsiva. Bueno, yo creo que muchos hemos escuchado hablar sobre la hospitalización de un enfermo mental. Al escuchar enfermo mental, hay muchas personas que en sí hoy en día eh, califican, discriminan mucho a una persona que sufre una enfermedad mental. La catalogan como una persona no apta para la sociedad. En muchos casos utilizan términos como los famosos locos, ¿sí? A diferencia de eh, otro público en general que sí sabe diferenciar que una persona que sufre alguna enfermedad de trastorno mental necesita mucha ayuda y una atención médica adecuada. Y también podemos ver que en algunos casos el enfermo mental debe de ser internado en una institución de salud o, dado el caso, también en asilos, por espacios prolongados de tiempo o de por vida en ciertos casos, siendo muy necesario que desde el punto de vista ético se desplieguen acciones que aseguren que el interno viva al máximo de dignidad humana posible, permitiendo que goce de los derechos humanos básicos. A continuación también hablaremos un poquito de lo que son los aspectos a considerar en el tratamiento de un enfermo mental. Como primer punto que vamos a tratar es la asistencia personalizada y digna. Al hablar de asistencia personalizada y digna, hablamos de brindar una asistencia adecuada al enfermo mental. Es por ello que en el progreso del tratamiento psiquiátrico, en la actualidad, permite que el paciente que sufra alguna enfermedad de trastorno mental tenga una atención adecuada, ya que los hospitales cuentan hoy en día con muchos medicamentos eficaces, asimismo con la intervención psicosociales que pueden dar mejores resultados, como viene siendo la recuperación y el restablecimiento del paciente en un tiempo prolongado de duración variable. El segundo punto que vamos a tratar es la ética de la internación hospitalaria. Cuando hablamos de un tratamiento o de la hospitalización forzada de una persona con enfermedades mentales, es éticamente controversial. Esto puede variar, ya que la legislación sobre los tratamientos de hospitalización forzada varía mucho en, y es distinta en cada parte del mundo, ya que sí podemos darnos cuenta que la decisión del tratamiento y hospitalización sin previo consentimiento del paciente o contra su voluntad es justificable éticamente solo y únicamente cuando dicho paciente presenta graves trastornos mentales que le impiden tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento que éste requiera. O por últimas instancias, se puede dar una hospitalización forzada cuando el paciente está fuera de sus cabales y puede lesionarse a sí mismo o a terceras personas. Entonces, tanto en el tratamiento como en la hospitalización forzada, deben de ser excepcionales, por cuanto los médicos psiquiatras deben de utilizar todos los recursos posibles que denoten con evidencias claras que el paciente sufre alguna enfermedad mental y así poder concluir que es médicamente apropiado y necesario que el paciente sea hospitalizado a la brevedad posible. El otro punto que abordaremos es la destitución forzada. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que
El médico siempre debe de proteger la confidencialidad y la privacidad de todos sus pacientes. Debe de ser salvaguardado. Por tanto, los médicos nunca deben de hacer uso de sus potestades profesionales para violar los derechos humanos y aprovechar la vulnerabilidad de ningún paciente. Esto ya va mucho más allá con la ética profesional de cada persona de la salud por sus necesidades o también, ya que nunca debe de permitir que sus necesidades personales, sus prejuicios, sus creencias interfieran al momento de dar un diagnóstico o un tratamiento del paciente. A continuación también vamos a hablar de la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos. Al hablar de una vida intrahospitalaria ya estamos hablando de el momento que el paciente ya se encuentra en un asilo o en una casa de salud. Entonces tenemos que ver que hay algunas acciones encaminadas a asegurar el bienestar humano de este paciente. Entonces, entre ellas tenemos lo que es acceder, por ejemplo, a una alimentación variada, balanceada y en condiciones de higiene adecuadas. De la misma forma, que el paciente tenga una habitación limpia, ventilada, con mobiliario, que el paciente tenga acceso y derecho a un tratamiento farmacológico indicado por los profesionales de la salud, a los servicios médicos necesarios, a acceder a un ambiente de tranquilidad, de armonía, de reposo, de sosiego, ¿sí? Que le transmitan paz a este paciente, a no ser castigado por castigos corporales, ¿sí? En el caso de ser necesario tener alguna restricción, ¿sí? Se deben de hacer siempre con un objetivo terapéutico y en la conformidad con la buena práctica psicológica y psiquiátrica. No se debe suprimir la alimentación bajo ningún término, ningún concepto, salvo la prescripción médica del médico tratante que le lleve el caso a este paciente que sufra enfermedades mentales, ¿no? No se le debe interrumpir los tiempos de sueño, de descanso, ¿sí? Tampoco se le debe impedir al paciente la comunicación con su familia. El paciente tiene todo el derecho de recibir visitas, de comunicarse con sus amigos, con sus familiares, con razonable privacidad. Se debe de también garantizar la propiedad privada de sus objetos personales. Tampoco se le debe de prohibir el acceso a los servicios religiosos o de tipo social dentro del hospital. Y finalmente, hablaremos de lo que es internación compulsiva. Las intervenciones involuntarias se dan cuando el paciente no está en condiciones de tomar sus propias decisiones por voluntad propia, por cuanto los médicos de la salud mental, después de haber utilizado todos los recursos necesarios, consideran que sí, que es necesario y estrictamente que este paciente ingrese a una casa de salud, ¿sí? Que consideren que existe un riesgo eminentemente para sí mismo como para terceros, ¿sí? Entonces hay que comprender que las interacciones compulsivas conciernen y comprometen éticamente a los médicos especialistas, ya que ellos pueden expedirse con responsabilidad, fundamentos sobre estas determinaciones que involucran en sí directamente al paciente o a individuos particulares, como vendrían siendo sus familiares, ¿no es cierto? Como de igual forma a la sociedad y a su conjunto. Esto, esto que se impone a medida de internación compulsiva constituye un espacio de ejercicio de poder y control social, ya que
se vela por los derechos de este paciente. Esa ha sido mi participación. Les agradezco mucho. De antemano, muchas gracias.